Bueno, pues gracias a los que estáis aquí, que ya llevamos aquí todo el día y estamos todos ya cansados, pero este momento suele ser también muy chulo, igual que ayer cuando presentamos los talleres. Pues vimos aquí la creatividad. Seguramente que hoy todavía vemos más resultados, más ideas creativas después de estos trabajos que han hecho estos talleres hoy por la mañana. Vamos a empezar con el primer taller. Acordaros que el título era «La IA hará posible cambiar la práctica clínica», que coordinaban Carlos Gallego y Francisco Javier Perdices. Y ala, para vosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, un placer contaros lo que hemos hecho esta mañana en el taller. Lo primero de todo es dar las gracias a los participantes. La verdad es que hemos tenido pues, hasta 66 personas que han estado participando, que han estado debatiendo. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Os damos las gracias a todos los que habéis estado y especialmente pues, gracias al equipo de dinamizadores. Hemos tenido hasta 15 dinamizadores que la verdad es que se han portado también muy bien y han estado avivando el debate y contribuyendo a que el taller fuera un éxito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues básicamente, después de hacer una breve introducción con la experiencia de Carlos Gallego y el punto de vista también de AWS sobre en qué momento nos encontramos ahora mismo con la aplicación de inteligencia artificial y especialmente de la generativa, pues lo hemos dividido en dos partes el taller. Hemos hecho una primera parte en la cual nos hemos centrado más en en debatir en torno a una pregunta y responder una pregunta que tiene que ver con el momento actual y que va orientada a cómo incorporar la IA en la práctica clínica, pasando del momento actual que estamos de mucho pilotaje, sobre todo en la generativa, vuelvo a repetir, a un entorno más de producción y ver cómo lo podemos acompañar. Para ello lo que hemos hecho es una presentación del reto, un debate en formato de grupos y por último pues una votación y unos resultados que son los que os vamos a presentar. Y luego hemos repetido el mismo formato con una segunda pregunta en la cual ya nos adentrábamos un poquito más en el futuro. Es decir, lo que hemos querido pensar es cómo va a ser esa práctica clínica gracias a la IA en los próximos años. Igual, mismo formato, presentación del reto, debate, votación y resultados. Si vamos a la primera parte, ese momento actual, pues esta era la pregunta que planteábamos para debatir en grupos. ¿Cómo podemos abordar el reto de incorporar esta tecnología disruptiva sin convertirnos en tertulianos de la IA? Y exponíamos hasta 13 razones o 13 motivos que tenemos que tener en cuenta. La idea ha sido que entre todos, entre esos grupos, se hiciera un debate para poder ordenar de mayor a menor importancia todas estas ideas. Es verdad que incluso han salido muchas más, es decir, lo hemos tenido que acotar porque han salido muchas cosas que también podíamos haber tenido en cuenta, pero bueno, básicamente nos hemos centrado en esta ordenación. Y este es un poquito el resultado que podéis ver. Como os digo, la participación ha sido bastante grande, hasta 66 personas han contestado y ello nos permite pues, tener una cierta fiabilidad, ¿no? de cuál es la preocupación actual. Como veis, sobre todo las dos primeras, yo desde aquí lo leo mal, pues aplicando los criterios de la IA responsable, justa, explicable, robusta, etcétera, y cumplir la ley de IA definida por la Unión Europea. Entonces, como veis, principalmente la preocupación a día de hoy está en el marco regulatorio y en el marco de generar una confianza para que estos sistemas pues, verdaderamente puedan dar el paso a producción. Esa es la mayor preocupación de los que estábamos allí. Luego se han comentado temas como enmarcarlos dentro de las iniciativas existentes de transformación digital, centrarnos en identificar sesgos y en poder mitigarlos, priorizar su aplicación en la descarga de tareas administrativas de profesionales, integrado dentro de las aplicaciones pues en las que utiliza normalmente el profesional. Entonces, como veis también, la siguiente derivada, que como comentaba yo creo que con mucho acierto Carlos esta mañana, viene referida a la generalidad de los proyectos de TI que solemos tener. Es decir, en todos ellos se nos repiten estas constantes, ¿no? Y vuelven a ser una preocupación importante. En el último lugar, por destacar algo también, pues veis que estaba tanto mantener el enfoque centrado en el paciente como la personalización con datos propios.
que es algo, sinceramente, que también nos ha llamado la atención. Yo creo que seguramente no es que no sea de interés, que seguro que lo es, porque todas creemos que tenían ese ratio, pero bueno, no está en la preocupación o en las principales preocupaciones actuales del colectivo que estábamos allí en ese momento. La segunda pregunta que hemos hecho es plantearnos un poco el futuro, y es cómo sería esa práctica clínica gracias a la IA, y para ello lo que hemos presentado son 3 escenarios. Un primer escenario en el cual pensamos que la IA pues, no va a evolucionar, no va a generar un gran cambio, un cambio radical en lo que sería la práctica clínica, sino que va a ayudar de manera puntual en procesos administrativos, en buscar información, tareas menores, etcétera, pero que va a haber una serie de problemas asociados a esta tecnología, como pueden ser la transparencia, la explicabilidad, la existencia de posibles sesgos, etcétera, pues que no va a hacer que evolucione de otra manera en el futuro. Un segundo escenario en el cual vemos a la IA como un participante activo en lo que sería la práctica clínica, en un asistente que va a acompañar a los profesionales sanitarios, que les va a ayudar en múltiples tareas, como pueden ser el diagnóstico temprano, la medicina de precisión, la monitorización remota, la atención virtual, la cirugía asistida, gestión de datos, flujos de trabajo, etcétera. Y bueno, un escenario híbrido, vamos a decir, de colaboración humano-máquina. Y un tercer escenario en el cual pues nos ponemos en la situación en la que la IA es una extraordinaria revolución y que verdaderamente comienza a liderar los procesos de práctica clínica, incluyendo todas esas derivadas que hemos comentado anteriormente, con muchísimo mayor presencia, siendo capaz, pues como ponemos aquí, de gestionar miles de datos en tiempo real, de múltiples fuentes, comparándolas con grandes bases de datos poblacionales, siendo capaz de incorporar los últimos descubrimientos científicos y relegando a algunos profesionales sanitarios pues, a tareas menores o a tareas diferentes de las que estamos acostumbrados a día de hoy dentro de la práctica clínica, que a lo mejor tendrían que ver más pues, con empatía, con juicio ético, con toma de decisiones complejas, con el gobierno de esa IA, etcétera, pero bueno, en el que la IA coge un papel predominante. Con este planteamiento, pues lo que hemos debatido es cuál de estos escenarios se podría dar, y una pregunta muy pertinente que ha aparecido, nada más cerrar la presentación, ha sido en qué escenario temporal nos movíamos. Y es muy pertinente porque obviamente no tiene nada que ver si estamos hablando de aquí a 5 años, a 10 o dentro de 100, ¿no? Hemos puesto un tope para centrarlo, y el límite temporal lo hemos centrado en los próximos 5 años, que como veis no es un límite temporal amplio, y este ha sido el resultado. El resultado es, a ver si lo veo bien, el escenario 1 se ha quedado con creo que es un 46%, seguro que lo veis mejor que yo desde aquí ya prácticamente veo poco. Pero lo que sería el escenario 1, aproximadamente un 46%, es decir, que hay bastante quórum en que dentro de los próximos 5 años todavía va a haber barreras para que la IA sea o se pueda adoptar de una manera generalizada y tenga un gran impacto en la práctica clínica. El escenario que ha ganado es el escenario número 2, con un 49%, en el cual estamos hablando de esa experiencia híbrida en la que la IA va a ayudar en los procesos de práctica clínica como un asistente al médico, y teníamos, no sé, Carlos, si tú ves el porcentaje, un 14%, me parece, un 14% que también apuesta por el escenario más avanzado, por el escenario en el cual la IA va a liderar los procesos de práctica clínica. Estos han sido los resultados que hemos tenido. Yo creo que Carlos, nos vendría muy bien tener tu visión sobre ellos, a ver lo que piensas. Y nada, otra vez agradeceros a todos la participación. Bueno, la visión es simplemente compartir algunas de las conclusiones que se han generado durante este taller. La primera, en cuanto a la primera pregunta, vemos que esperamos una IA que sea fiable y confiable, y eso los esperamos que alguien lo regule, alguien marque. Por tanto, ahí va marcando la necesidad de que existan organismos o alguien que nos marque qué es lo que entendemos por que una IA sea confiable, ¿vale? Esa confianza que ha de generar la IA para que nuestros profesionales la puedan utilizar. Esto es lo que se ha visto reflejado en las preguntas. La segunda es que, con los asistentes que estábamos, creemos que el escenario en el cual vamos trabajando es el escenario 1 de ir ganando la confianza, y el escenario 3, que es el más
optimistas, depende de qué, pero en cuanto al despliegue de la inteligencia artificial, pues es muy marginal. Pero simplemente deciros que este ejercicio también se lo hemos hecho a la inteligencia artificial, ¿no? Vosotros, inteligencia artificial, ¿cuándo el futuro de la práctica clínica será sustituida por la inteligencia artificial? Su previsión es de aquí a 50 años. ¿Vale? O sea, ella misma dice que de aquí a 50 años la inteligencia artificial podrá sustituir a la práctica clínica. Evidentemente, con 50 años, pues dice que de aquí sí todo si se dan todas las condiciones para que la IA pueda sustituir a la práctica clínica. En resumen, primero, volver a agradecer a todos los asistentes, dinamizadoras y dinamizadores, la asistencia en el taller. Confiar que este es el primero, que de los talleres que iremos incorporando la IA generativa en el sistema y ya sea la práctica clínica como la gestión clínica, ¿vale? Y simplemente eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias y ya vislumbrábamos que iba a ser interesante el taller y las conclusiones. El segundo taller, que también tenía el título sugerente, que decíamos ayer, Mis datos, mi tesoro, y bueno, pues sus coordinadores, Montserrat y David, ¿no? Eso. Bueno, pues nada, nosotros hemos tenido esta mañana un debate muy interesante en el taller 2. Tenemos que agradecer la presencia que hemos tenido allí en el taller, siendo también tan temprano, que ha sido también de los primeros. Y bueno, hemos tenido un taller muy... que lo tengo yo, ¿no? Ahí está. Bueno, este era un poco el planteamiento del que partíamos, ¿no? El Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y la pregunta clave que nos hacíamos, que era la de cómo conseguir cumplir, ¿no?, todos los objetivos que nos plantea esta nueva regulación, contando con la confianza de la ciudadanía, ¿no?, que al final son los grandes protagonistas como dueños de los datos y como usuarios y principales beneficiarios de todo lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Este era un poco el conjunto de acciones que habíamos publicado antes de llegar aquí, ¿no?, para que se fuese haciendo esa votación, esa priorización y ver un poco por dónde respiraba el ambiente. Intentar de alguna manera ver por dónde podemos empezar a desgranar o a ir trabajando y preparándonos para esta que se avecina. Y lo que hemos hecho ha sido plantearlo desde una óptica muy práctica, ya que el tema era bastante complicado, bastante denso y bastante árido en realidad, y lo que hemos hecho ha sido preparar unos casos de uso, dos de ellos representando lo que sería el uso primario de los datos y otros dos centrados en el uso secundario, de manera que fuese mucho más sencillo trabajar algunos de los aspectos que planteábamos, algunas de las cuestiones que hemos trasladado, ¿no?, a los participantes del taller, pues desde esa óptica más práctica, y porque seguramente en cada uno de ellos iba a haber algunos matices que no siempre iban a aplicar en todos y que seguramente cuando lo pusiéramos todo en conjunto, pues el resultado iba a ser mucho más rico e interesante, ¿no? Como digo, pues hemos tenido un protagonista en cada taller, hemos tenido nuestro grupo Juan, nuestro grupo Carmen, nuestro grupo Ana y nuestro grupo José. Y hemos tenido, como digo, mucha participación, ha habido un debate muy intenso. Como podéis ver, en todos los grupos se han sacado muchísimas conclusiones
Y bueno, y ahora David os va a contar un poco las principales. Vale. Primero, algunos aspectos que queremos destacar de la evolución del taller. Hemos visto, bueno, como hemos comentado, una participación muy alta que no nos cansamos de agradecer, tanto a dinamizadores como a participantes. Se ha generado mucho debate y muy interesante en las dinámicas de grupo, pero tenemos un debe todavía, y es que, a pesar de que hemos intentado dirigir el taller, sobre todo a ganar la confianza del ciudadano y intentar poner al ciudadano en el centro, como queremos hacer muchas veces, creo que hemos vuelto a hacer lo que hacemos muchas veces, ¿vale? Que es centrarnos más en normativa y en gestión que en las personas, ¿vale? Ese debe todavía lo tenemos. La normativa existente parece que está todo el mundo de acuerdo en que puede ser suficiente, con algunos matices, con algunas carencias todavía. Que hay un cierto nivel de madurez de la historia clínica electrónica, pero que queda mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto a codificación de datos, integración con prestadores privados y un lenguaje común. Y sí que es verdad que, a pesar de que un poco el debate ha girado en torno más a normativa y gestión que al paciente, sí que todo el mundo estaba de acuerdo en que casi lo más importante, una de las primeras cosas que hay que atacar es la comunicación y la formación hacia el ciudadano, hacia la ciudadanía. Es muy importante. El decálogo que veremos, que hemos extraído del taller, es un decálogo de alto nivel, ¿vale? Como dice ahí, bueno, pues ese viaje que proponíamos ayer hacia un poquito hacia lo desconocido, pues nos ha dado una brújula, y lo que proponemos es que esa brújula la pueda utilizar pues, futuros viajeros de las siguientes ediciones de GISA. Este sería el decálogo que hemos obtenido del desarrollo del taller. Como decíamos, las primeras acciones, las más prioritarias, giran en torno a la formación y la comunicación, como desarrollar campañas informativas para los ciudadanos, sobre todo sobre los derechos. Es necesario que para que puedan ejercerlos los ciudadanos conozcan esos derechos. Creemos que hay mucha falta de conocimiento en ese aspecto. Hay que concienciar al ciudadano del valor que tienen sus datos, tiene que ser consciente. Y una de las preguntas que lanzábamos ayer, que era qué contraprestación, qué beneficios podía obtener el ciudadano por el compartir esos datos. Todo el mundo está de acuerdo en que la mejor contraprestación es concienciar de que contribuyen a la sostenibilidad del sistema que les trata. Y, por supuesto, que los resultados y beneficios alcanzados con el uso de esos datos sean públicos. Que todo el mundo sepa para qué han servido, para qué ha servido esa cesión de datos. Las dos siguientes acciones serían dos que solamente aplican al caso de uso secundario, que es profundizar en los principios de minimización de datos y de limitación de uso, y velar por la pertinencia de las solicitudes de acceso y la acreditación del equipo investigador, es decir, no permitir el acceso para cualquier cosa y a cualquiera. La siguiente sería proporcionar mecanismos de transparencia a los accesos a los datos compartidos y a su finalidad, es decir, quién ha accedido, cuándo ha accedido y para qué. La octava acción, por orden, sería impulsar la creación de catálogos de datos únicos, pero en los que siempre pensamos en datos privados, en datos públicos, pero donde es muy importante que también aparezcan catálogos de datos privados o catálogos conjuntos de datos públicos y privados, sería mucho mejor. Hay que resolver, como decíamos antes, parece que la normativa sí que es suficiente y, por tanto, las acciones referentes a la normativa aparecen en el último lugar del decálogo. Es necesario resolver algunos conflictos entre obligaciones que son requeridas por diferentes normativas, por el Reglamento Europeo, por el Reglamento de Inteligencia Artificial, por el de Protección de Datos. Hay a veces que hay conflictos de aplicación. Si intento aplicar algo que me requiere una de las normas
parece que choca con algo que te va a aplicar por las normas y eso hay que armonizarlo. Y evolucionar y armonizar la normativa existente. Por ejemplo, pues, una creación de una ley sobre cómo aplicar el reglamento europeo. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Vamos al taller 3, gestión del cambio, transformación digital en atención primaria. Fernando y Patricia. Bueno, pues el taller nuestro iba de gestión del cambio, la transformación digital de atención primaria. Nos habíamos marcado un propósito que era identificar un documento, sacar el inicio de un documento que tenemos que entregar en el GT3 sobre la gestión del cambio, ¿vale? A partir de un montón de ideas, aprovechando la experiencia de todo el mundo y todo el mundo echándole cabeza y con las discusiones, pues conseguir ordenar de alguna manera todas esas ideas y sacar una especie de guión que nosotros desarrollaremos para entregar como entregable del GT3 a las comunidades, ¿vale? Por lo tanto, ese propósito lo hemos cumplido. Agradecimiento primero a los dinamizadores, que han venido muy bien preparados, ¿vale? Tenían la tarea hecha, han empastado perfectamente entre ellos. Estaban al principio muchos de ellos preocupados porque no sabían lo que era dinamizar, ¿vale? Nosotros les decíamos a ellos que lo que había que hacer era fomentar el diálogo entre la gente, cuando realmente ha sucedido, como era de prever, lo contrario. Había que callar a la gente de la cantidad de ideas que se tenían, ¿vale? Han funcionado perfectamente, y también agradecer a los participantes, que lo mismo, los participantes, el taller lo bueno que ha tenido es que ha tenido unos grupos manejables, con lo cual no se han ido por las ramas, las ideas han sido muy claras y perfectamente hemos podido categorizar los clústeres como nosotros queríamos. Para aquellos que no habéis estado en la dinámica, comentaros que para que este taller fuese útil, tal y como os comentábamos ayer, lo que hicimos es identificar proyectos concretos sobre los que trabajar la gestión del cambio, ¿vale? Un proyecto concreto por cada grupo de trabajo de estrategia de salud digital, y fueron los propios dinamizadores quienes identificaron esos proyectos, ¿vale? Ya se involucraron para poder dar ese granito de arena en estos talleres. En cada uno de estos talleres, los diferentes participantes tenían diferentes roles para tener las diferentes perspectivas que puedan impactar en la gestión del cambio. El rol del paciente, profesional del Sistema Nacional de Salud, el gestor, el proveedor, el político. Y juntos lo que tratamos de identificar fueron, primero, los puntos de dolor para cada uno de esos roles y, posteriormente, mejores prácticas que permitiesen alinear las necesidades de los profesionales, los usuarios, con los de la organización. Mejores prácticas que permitiesen fomentar ese aprendizaje y mejores prácticas que permitiesen adoptar realmente la solución y sacarle el máximo partido. Permitimos a los diferentes grupos que rotasen por diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque al final esas sinergias del conocimiento que llevas de un proyecto, poderlo llevar a otro. Y además contamos con un compañero, ¿no? Un asistente virtual. Que nos ayudó también a identificar nuevas iniciativas, algunas ya propuestas por los propios personas de los grupos de trabajo y otras algunas iniciativas nuevas, y también nos ayudaron a clusterizar, ¿no?, cada uno de ellos. Sí, por llamarlo de alguna manera lo llamaremos ChatGPT. Bueno, la idea era un poquito partir de los proyectos de los fondos del Plan de Digitalización de Atención Primaria.
¿vale? Por ello teníamos un proyecto de cada uno de los grupos, que al final quedó el GT2, un proyecto de recursos, de una plataforma de formación de residentes. Para el GT3, el canal del ciudadano, era una plataforma de proms y prems. Para el GT5 era un proyecto de equipos portátiles para la atención de pacientes inmigrantes llegados en patera. Sobre todo para identificar, por ejemplo, casos de tuberculosis o en menores detectar edad ósea. El GT6, telemonitorización de pacientes, era un caso de uso de telemonitorización de insuficiencia cardíaca. Y el GT7 era la ampliación de un proyecto, del proyecto PRIMS, que consistía en la detección de eventos adversos a partir de la lectura de la historia clínica, ¿vale? Pero esta vez la ampliación era introduciendo inteligencia artificial. El resultado del taller es este que están viendo en pantalla, ¿vale? Hemos conseguido caracterizar o ordenar todas las ideas de ellos. Tenemos los 7 primeros, ¿vale? Que están en un color en blanco, que son los clústeres en los cuales nosotros hemos introducido todas las ideas. Y lo que tienen en color lila son lo que nosotros consideramos palancas de cambio, ¿vale? No son exactamente la categorización que nosotros consideramos en los otros. Entonces, por ejemplo, la primera cajita, que es involucramiento y participación, pues dentro los grupos consideraron que es muy importante que los comités de participación estén todos los actores del diseño, ¿vale? Que haya una escucha activa. Pero esto no puede ser a lo loco tampoco, esto tiene que ser tiene que haber una representación lógica, ¿vale? Es decir, no podemos hacer los proyectos con todo el mundo. Tenemos que trabajar en casos de usos acotados. Esto es lógico. Bueno, es lógico. Es lógico pensarlo, pero a veces nos vamos a la idealidad, ¿vale? Y nos vamos a montar unos proyectos que no se terminan nunca porque tendemos hacia lo mejor y no llegamos, ¿vale? Entonces hay que intentar hacer proyectos que estén acotados. Los promotores de salud, tenemos que buscar a estos usuarios. Los usuarios son los que nos van a impulsar a nosotros los proyectos. Motivar, reconocer y premiar a los más y mejor participativos, ¿vale? El esfuerzo debe ser recompensado. Estamos desgraciadamente acostumbrados a abusar de la buena fe de la gente y de la participación, ¿vale? Gratuita, por así decirla. En lo que se refiere al bloque de colaboración y trabajo en equipo, aquí lo que principalmente hemos destacado es la co-creación, ¿no? Con equipos multidisciplinares, como hemos puesto de ejemplo en nuestro taller, ¿no? Hay que identificar, incluir la visión tanto del paciente, del profesional, de los gestores. ¿Por qué? Porque al final son muchas personas las que están aquí involucradas y hay que tener en cuenta todas sus visiones. Hay que asegurar alianzas, colaboradores que nos acompañen a lo largo de todo el proceso, con reuniones de intercambio de información. Esto no va de una vez, de un one shot y ya, no, tiene que haber una continuidad que genere toda esa mejora continua y proyectos conjuntos. La transformación no podemos verla como proyectos individuales, sino como proyectos conjuntos donde podemos aprovechar sinergias unos de otros. La cultura organizacional y el liderazgo, importantísimo. Tenemos que definir las competencias, hasta dónde llegamos, ¿vale? Tenemos que tener un marco sobre el que nos movemos. Definición de procesos, el modelo operativo. Hay que definir cómo colaboran las personas con la organización, ¿vale? El correo electrónico es una herramienta maravillosa, pero nos pueden inundar a correo electrónico y eso no va a servir para nada. Definición de estructuras organizativas necesarias,
obviamente, sin un modelo organizativo no tenemos nada que hacer. Y fomento del liderazgo. Los líderes son los que nos van a llevar los proyectos a buen término. En lo que respecta al bloque de capacitación y desarrollo, aquí sobre todo es muy importante y se ha destacado la formación de formadores, la formación del personal clave, de aquellos referentes dentro de la organización. No consiste en que el conocimiento se quede en la cabeza de un tercero, sino que tenemos que tratar de que el conocimiento se quede dentro de la organización y nuestros expertos estén dentro de ella. Formación personalizada a cada uno de los colectivos. Al final lo que vemos es que si das una formación genérica, llenas a personas de formación que no les aporta, al final cuando les das una formación que realmente sí les interesa, no le van a hacer caso. Por lo tanto, es muy importante que esa formación ya desde el primer momento sea personalizada a lo que ellos realmente necesitan y les aporta valor. Incluir simuladores, casos prácticos, donde puedan poner en práctica esos conocimientos que van adquiriendo en la formación. Gamificación, realidad aumentada, realidad virtual, ¿para qué? Para fomentar esa necesidad, esa incentivar, ¿no? Que realmente quieran hacer esa formación y les resulte atractiva. Formación accesible, aquí comentábamos, hay casos concretos, por ejemplo, cuando queremos formar a un paciente, igual no todos tienen móvil, no todos tienen su disponibilidad para hacer formación en cualquier sitio, pues que se les ofrezca la formación en aquellos espacios donde a ellos pueda ser accesible y les pueda facilitar el poder acceder a ella. Y muy importante, la tutorización. En algunos casos concretos es necesario ir más de la mano que en aquellos usuarios a los que queremos realmente formar en esta solución. Pues habrá que establecer también iniciativas de ese estilo para casos concretos. La comunicación y acompañamiento. A veces arrancamos los proyectos y nos olvidamos y no volvemos a verlos, con lo cual los proyectos acaban muriendo también un poco por dejadez. Un único punto de comunicación y/o canales dentro de y/o canales claros de comunicación. Esto también es muy importante, es decir, si tenemos una herramienta de soporte de incidencias, que sea nuestra vía, por ejemplo, de comunicación. Que por ahí entren y se clasifiquen en lo que son incidencias, peticiones, etc. Campañas informativas del por qué, para qué hacemos las cosas. Esto también es una cosa que a veces no nos preguntamos en las organizaciones. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Vale? Simplemente nos dejamos llevar o a alguien se le ocurre alguna idea loca y vamos todos detrás. Comunicación personalizada a cada perfil. No es lo mismo hablar a un perfil que a otro perfil, ¿vale? La especificación ya nos marca una diferencia. Si hay algo que nos acusa el sector sanitario a la parte técnica es que no entienden cómo hablamos, ¿vale? Y nosotros tampoco los entendemos a ellos, con lo cual ahí tenemos un problema de comunicación que hay que salvar. Gestión de las consultas, dudas, el centro de atención al usuario. Hay que contestar, hay que dar un feedback a los usuarios. La comunicación bidireccional es fundamental. En lo que respecta al apartado de implementación y evaluación, ¿no? Aquí hacemos referencia a esa definición de métricas que nos permitan pues, medir realmente el valor, ¿no? La utilidad clínica, la equidad, la satisfacción, el grado de adopción. Pero más allá de recoger esos datos, ¿no? De hacer ese seguimiento, es muy importante que no queden solo en un back office, sino que en muchos casos los traslademos al usuario final, ¿no? Si yo traslado al usuario que el 90% de mis compañeros están utilizando una solución, es más fácil que ese 10% que queda también quiera participar y no quiera ser ese restante, ¿vale? Adicionalmente, hablamos también de que hay que establecer escalas de medición estandarizadas, regularizadas. Eso ayudará a que sea mucho más fácil de establecer este tipo de indicadores, ¿no? Cuando ya tienes algo regularizado es más fácil de implantar. ¿Por qué? Porque es algo que todos lo aceptan y no hay, digamos, esa subjetividad. Y un aspecto muy importante para poder recoger también esa evaluación en los diferentes proyectos es esas encuestas personalizadas a través de diferentes canales, pero muy importante que sean de corta duración para que realmente los usuarios la hagan. Si al final pones una encuesta muy larga, en muchos casos vas a perder a muchos usuarios que te den respuesta, ¿no?
El feedback y la mejora continua, recopilación de feedback de usuarios, preguntar a los usuarios. No preguntamos a los usuarios y si me lo llevo al GT3, a los pacientes les preguntamos menos. La pregunta también es si estamos preparados para la respuesta que nos den los pacientes cuando preguntemos, ¿vale? Porque sabemos lo que nos vamos a encontrar. Actualización y mejora continua de las iniciativas de gestión del cambio. Los usuarios son los que mejor saben qué les hace falta a las aplicaciones, porque son los que están trabajando con las aplicaciones día a día, ¿vale? Entonces es importante escucharlos e incluir todas esas mejoras. Mejoras que sean lógicas, ¿vale? Porque también hay mucha gente creativa que lo que pretenden es que la tecnología se haga a medida, como ellos quieren, dando igual lo que hace el de al lado. Reuniones de retroalimentación, ¿vale? Para esto, identificación de usuarios clave que permitan eso, que la información fluya entre distintos niveles. Evaluación cultural y/o del clima. Otro tema que hay que tener en cuenta. ¿Es ahora el mejor momento para hacer la implantación? Aquí ya pasamos a aquellos factores que identificamos que no eran tanto mejores prácticas, sino que en muchos casos son factores higiénicos que hay que tener en cuenta o palancas, ¿no?, de cambio. En lo que se refiere a la sostenibilidad y recursos, hacíamos referencia a que un aspecto clave a tener en cuenta es evaluar ese coste inicial y de mantenimiento, evaluar la escalabilidad de la solución y la usabilidad, ¿vale? Al final, si una solución es más fácil de usar por los diferentes usuarios, esa adopción va a ser mucho más sencilla. Y la búsqueda de financiación, y en esto creo que estamos todos bastante alineados a la hora de llevar a cabo un proyecto, ¿no?, ya sobre todo más en el momento que nos encontramos con los fondos europeos. Gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento de toda la información disponible. Escuchar y detectar oportunidades. Escala de medición estandarizada y regulada. No medir a lo loco. Saber qué estamos midiendo y también por qué estamos midiendo. Testimonios. Relatos de experiencias. ¿Cómo reservamos nosotros un hotel en Booking? Por lo menos yo, una de las cosas que miro es la puntuación que le dan los propios usuarios y los comentarios de los usuarios. Y por último, lecciones aprendidas de los anteriores proyectos e implantaciones. Esto es muy gracioso. Arrancamos la historia clínica. Como dijo Lola, mi compañera Lola, en el Congreso de la SECA la semana pasada, a pelo, ¿vale? La metimos en los hospitales de aquella manera y realmente no estoy yo convencido si nosotros hemos aprendido a implantar otra vez o estamos repitiendo los mismos errores, ¿vale? La experiencia que tuvimos con los hospitales en los arranques de historia clínica, y me lo llevo, por ejemplo, el ejemplo de la formación que dimos, ¿vale? Una formación basada en el manejo de la herramienta y no en el flujo de trabajo de los usuarios como debería haber sido, es uno de los ejemplos de las cosas que deberíamos aprender para las nuevas implantaciones. Y bueno, y ya en último lugar, un aspecto que es clave es tomar la tecnología también como un apoyo en la gestión del cambio, ¿no? Con todo el tema de los recordatorios y alertas digitales, apps de apoyo, el app del empleado, el app del paciente, plataformas de formación, de comunicación, de gestión del conocimiento y especialmente el uso de la IA, ¿no?, para poder agilizar y apoyar todo este proceso de adopción. Lo último. Me has pillado. Vamos, es que te vi de reojo. Cuando finalizamos el taller, les pasamos a ellos un cuestionario para que ellos nos escribieran en una frase que habían aprendido del taller, ¿vale? Y bueno, ahí están las respuestas que nos han dicho. Nos gustaría saber qué significaba el BP en Project, porque no sabemos exactamente qué quería decir.
Pero estas son las respuestas que nos han dado nuestros usuarios. Y nada, muchas gracias. Pues seguro que esta gestión, este estudio de la gestión del cambio, seguramente que la utilizaremos en nuestras comunidades. Taller 4. ¿Cómo organizar una oficina del Gobierno del dato? José María Berganzones y José Luis Martínez. Bueno, buenas tardes. Yo quiero arrancar primero con 3 agradecimientos, con una felicitación y con 2 disculpas. Agradecer, por supuesto, a la organización por contar con Cloudera un año más como patrocinador y, sobre todo, este año como participantes organizadores en un taller. La verdad que es una experiencia gratificante y dura, lo comentábamos, hay que trabajarlo muy bien, pero es, digno de repetir. Así que, nada, de nuevo, gracias por contar con nosotros. La segunda agradecimiento sería a los asistentes, por supuesto, con tanto taller interesante que hayan contado, que hayan decidido venir al nuestro, pues es de agradecer, o sea que de verdad, por el tema también de los regalos quizá ha ayudado, pero casi libremente que hayáis decidido venir al taller de la oficina de gobierno es de agradecer. Y por supuesto también a los dinamizadores. Habéis hecho un trabajo excepcional, la verdad que se ha agradecido mucho el dinamismo que habéis metido a los grupos y sin vosotros pues hubiese costado mucho pues, haber conseguido los resultados que luego presentará José María. Y el tercer agradecimiento al equipo, ¿no? Poder contar con la Oficina de Gobierno del Dato de Madrid creo que es algo importante, lo decía ayer, es una masterclass gratuita de un caso real. Entonces, quiero agradecer a todo el equipo, sobre todo la preparación, pero la predisposición al taller. En la parte de felicitaciones, sobre todo a los asistentes. Ha sido un taller muy dinámico, creo que todos los que habéis participado lo habéis disfrutado. Espero que con que hayáis disfrutado la mitad que nosotros estaremos contentos porque de verdad que ha sido una gozada y bastante dinámico. Así que de nuevo, gracias a todos los que habéis venido al taller. Y luego decía 2 disculpas. La primera a la organización porque quizá hemos hecho, quizá, un poquito de ruido. Nos han echado un poco la bronca. Hemos lanzado pelotas, bolas, alguno un empujón, alguno ha hecho trampas. En fin, quiero pedir disculpas si hemos hecho un poquito de ruido. Y la segunda disculpa es a todos los asistentes que no tenéis calcetines, porque me lo decía la gente por ahí, hoy mi calcetines tal. Pues disculpad porque nos hemos quedado corto. Ha sido un éxito el taller, pensamos que habría un poquito menos de gente y el que quiera calcetines nos comprometemos a entregarlos. Ahora sí que dejo el protagonismo a José María para que dé las conclusiones. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo quería también daros las gracias porque hemos puesto esta foto precisamente porque hoy hacía un día maravilloso, magnífico a la misma hora y habéis venido al taller con nosotros y habéis disfrutado con nosotros, ¿no? Entonces, me uno a las gracias, ¿no?, que os ha dado previamente José Luis. Y vamos a pasar a ver, esto se avanza, a ver. Uy. Ahora. Vale. Pues vamos a pasar a las conclusiones del taller. Hemos puesto algunas fotos de la dinámica. Es una dinámica que ha sido muy dinámica. Se ha preparado con este taller, aunque parezca que no, se ha preparado con mucho mimo, con mucho cariño y hemos hecho Agile de verdad. O sea, porque ya lo teníamos pensado, pero ayer rematamos, ¿no? Cosa que no conviene hacer. Tenía un riesgo que era que queríamos que fuese muy participativo. Claro, entonces, claro. Conseguir que la gente participe, pues hemos tenido que haber pensado mucho. Sí. Pero ha salido muy bien, estamos muy contentos. De hecho, lo queremos hacer dentro del SERMAS. Queremos hacer sesiones de este tipo porque nos parece muy interesante la participación. Y como hemos hecho diferentes como casos, ¿no? El primero ha sido poner una lista con 25 principios esenciales para que los equipos votasen
cuáles son los más importantes para ellos, ¿no? Entonces, los voy a leer, lo que pasa es que se ve muy pequeño y yo estoy con... Bueno, lo veo desde aquí. Sí, el primero que ha salido más votado, las votaciones pues ha sido 3 o más, los que están marcados. No hacer un assessment o auditoría previa a afrontar una oficina de gobierno del dato es una locura. Y es muy habitual que se arranque un proyecto de gobierno del dato sin tener clara la organización, sin saber cómo tenemos los datos, sin licencias, sin infraestructura y te dicen, te ha tocado, eres el responsable de gobierno del dato. Empieza a trabajar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues primero tendré que, bueno, luego os explicaré, necesitarás una metodología, necesitarás un equipo, necesitarás hablar con responsables funcionales, necesitarás hablar con la gente de seguridad. Tendrás que hacer muchas tareas que una persona sola no puede hacer, necesitas un equipo, ¿no? Entonces, eso es el primer fallo que es típico y que todo el mundo ha identificado. Otro. Pensar que no va a haber resistencia. Sí, pensar que no va a haber resistencia, siempre hay resistencia al cambio. El que crea que no va a haber resistencia al cambio se equivoca, ¿no? Te van a decir los funcionales, no te dejo acceder a mis datos, lo primero, no te dejo acceder ¿para qué quieres acceder a mis datos? Porque tengo que gobernarlos. ¿Por qué no me deja? Quizás la calidad no es buena y no quieren que se sepa que la calidad no es buena, puede ser. Pero puede ser pues, porque no, es mi tesoro, ¿no? Como el otro taller, es mi tesoro y no quiero que accedáis a mi tesoro ni para ver la calidad que tiene, ¿no? Va a haber resistencia. Entonces, es muy importante para vencer la resistencia implicar a los equipos, que sean multidisciplinares, que se forme a los equipos, que se les explique y sobre todo lo que viene muy bien. A ver, yo estoy coordinando dentro de DAMA administración pública. En toda la administración pasa lo mismo, siempre hay el mismo problema. Le toca a alguien la lotería, tú eres responsable de gobierno del dato, te ha tocado. Y esa persona está perdida, entonces tiene que trabajar y luego pues, se encuentra con muchas problemáticas y hay una necesidad dentro de la organización. En todas las organizaciones tenemos que mejorar la gestión del dato, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que tiene resistencia al cambio y encima le van a pedir resultados inmediatamente y eso no se hace de un día para otro, ¿no? Lo que no se ha hecho en 20 años no se va a hacer en un año. Otro tema importante que ha salido es... la herramienta. La herramienta que... qué mal veo. No necesitas quizás la mejor, la más cara, necesitas la que mejor se adapta a tu organización y quizás... Una estrategia puede ser, voy a empezar con una herramienta sencilla, incluso open source, voy a aprender, voy a intentar aplicar metodología, voy a estimar, voy a planificar cuánto tiempo me va a llevar. Por ejemplo, si soy una organización grande, pues bueno, tengo en área sanitaria, tengo diferentes áreas, ¿por cuál empiezo? Pues lo ideal sería empezar por la más fácil, la que mejor conozcas los datos, con quien mejor te lleves. No empieces por la más complicada porque te vas a estrellar, ¿no? Entonces, y la herramienta, pues empezar poco a poco y cuando ya vayas a arrancar el proyecto de verdad, decir, vale, ¿y ahora qué necesito? ¿Qué utilizo? Una plataforma que esté on-prem, que esté en nube. ¿Dónde tengo mis datos? Los tengo on-prem, normalmente los voy a tener on-prem. Si son, exacto. Entonces... Todo eso hay que definirlo porque el coste de la herramienta no es barato y hay mucho trabajo detrás, mucha configuración, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado en presupuesto, en equipo. Seguramente vas a tener que subcontratar a expertos en esa herramienta porque son herramientas complejas. Una persona sola, aunque tenga formación en gobierno del dato, él solo no va a poder utilizar la herramienta y que le funcione. Necesita un equipo. Luego tiene muchos roles y cada rol tiene la parte metadata. Exacto. Entonces, bueno, hay muchas funcionalidades. Hay herramientas que tienen tropecientas mil y a veces te las cobran aparte y a veces te suben datos a nube y hay que hacer, en un ministerio tuvieron que hacer una auditoría y vieron que subían datos que podían ser personales a la nube y entonces había que restringir esos datos. O sea, no es sencillo. La herramienta. Luego también el inventario. Hace falta el diccionario, responsables, proceso, intentar que los procesos sean automáticos. Y no dar importancia a la metadata, que la importancia que tiene la metadata. Si la gente no da importancia a los metadatos y los metadatos son la base. Si no tienes bien metadatados los datos no puedes trabajar bien, no puedes gobernar bien. Otra conclusión, aunque sean iniciativas que pueden llevar años, pues, joder, qué mal veo. Hay que afrontar el proyecto de gobierno del dato, es un proyecto que va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿por dónde empiezo? Tengo que fasearlo. Entonces, lo ideal es ir a lo más fácil, demostrar el valor en el mínimo tiempo posible. Lo ideal sería en 6 meses, de 6 meses a un año, empezar a demostrar el valor. ¿Por qué? Yo lo estoy sufriendo.
yo necesito un equipo más grande. Me van a decir, ¿por qué necesitas más de 10 recursos en la oficina? Porque me están lloviendo un montón de peticiones. Y yo os voy a poner un ejemplo. Nada más llegar, segundo día, yo llevo 4 meses y medio, me encuentro una petición que me piden un cuadro de mando muy complejo, que tira de las principales fuentes de datos, y entonces me junto a los 4 equipos, sin yo conocerlos, y digo, venga, vamos a ver cómo lo podemos afrontar, ¿no? Vale, pues en 3 días teníamos el primer cuadro de mando. Ese cuadro de mando hubiese costado meses, si no un año entero. Ese cuadro de mando ha ido evolucionando. Me han secuestrado parte del equipo para hacerlo, porque ha sido muy complejo. Y en 3 meses hemos montado 2 cuadros de mando pues de gestión muy complejos y además con información diaria, con lo cual a nivel de gestión nos viene muy bien. Ese ha sido el primero, pero van a llegar muchos más, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco, demostrar el valor y luego conseguir los recursos. Luego la última. Ya lo hemos dicho, lo de los metadatos. Vale, ahora la letra está más grande, porque es que desde aquí de verdad que se ve. Hemos hablado de la organización. ¿Por qué es importante? Porque hay que tener claro qué necesitas para tener una oficina de gobierno del dato. Tienes que asignar funciones, responsabilidades, antes de empezar a trabajar en procesos. El ejercicio ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que tenía nociones de gobierno del dato y otras personas no. Entonces, te pones a discutir, oye, ¿qué roles hacen falta? ¿Y qué hace cada uno de los roles, ¿no? Entonces, eso es importante porque la primera vez tú no sabes cuántos recursos vas a necesitar. O sea, no estamos hablando de gobierno del dato, no hablamos de TIC. Entonces, gobierno del dato pues, tiene unas características diferentes, donde hay roles que son súper importantes, que no sean tan importantes en un área TIC. Lo que es súper importante, liderazgo, un responsable del dato, un Chief Data Officer. Esa persona al que le ha tocado la lotería, te ha tocado la lotería, eres el responsable del dato, pues claro, esa persona tiene que tener soporte al más alto nivel, porque los resultados van a tardar, no van a ser inmediatos. Necesita recursos, necesita organización, necesita convencer a responsables, a data owners, para poder participar en ese proyecto de toda la organización de gobierno del dato, porque hay muchos actores. Esa persona muchas veces lo ideal es que conozca a los interlocutores, porque si hay alguien nuevo que no conoce a nadie, a ver cómo va a convencerles para que entren dentro del proyecto, ¿no? Es fundamental el liderazgo. Que tenga un peso en la organización, para que pueda liderar y que pueda movilizar al equipo. Sí. Entonces, el equipo de gobierno de datos, lo ideal es que no forme parte del equipo de IT. O sea, son equipos diferentes. Muchas veces se confunde. Dice, venga, vamos a utilizar parte del equipo de IT como gobierno del dato. Entonces, ahí te va a costar aplicar una metodología y te va a costar afrontar ese proyecto. Luego, un equipo multidisciplinar. Dentro de gobierno del dato, pues no solo hay gente técnica, hay gente funcional, hay una metodología que aplicar, hay temas de seguridad, hay temas de metadatado, de linaje, etcétera, ¿no? O sea, es un equipo con diferentes perfiles. Y sobre todo, un liderazgo desde arriba de todo, que va a coordinar el responsable del dato, y una comunicación. Hay que explicar muy bien. Hay que explicar muy bien lo que estamos haciendo y qué queremos hacer, ¿no? Ir avanzando con una planificación, con un roadmap. Os voy a contar un secreto. Tuve una reunión con el responsable de ella de la Universidad de UCLA y me cuenta, en Health, dice, nosotros montamos hackatones de datos. Dice, nos gustaría montar uno con vosotros. Vale, digo, pues todavía no estamos al nivel de poder hacer algo así, pero nos gustaría en un futuro hacerlo, ¿no? Y nos dice lo siguiente, mira, te voy a explicar un secreto. Nosotros no tenemos todos los datos cargados y no tenemos la calidad suficiente para hacer muchos casos de uso, pero sí que nos viene muy bien para definir el roadmap. O sea, cuando montamos un datatón, nos piden unos datos y a veces no los tenemos, pero nosotros nos lo apuntamos, analizamos qué casos de uso se pueden hacer además de los que nos piden con esos datos y lo incluimos en nuestro roadmap y los vamos incluyendo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Bueno, el tema de la metodología, como en todo en la vida, sí, hay que utilizar una metodología. Hay muchas, pues está DAMA, DECAM, TOGAF, y nosotros, pues lo importante es hacer tuyo, no aplicar el framework como un talibán. ¿Por qué? Porque DAMA tiene diferentes dominios, por ejemplo, y a lo mejor no necesitas utilizar todos. Con 5 o 6 dominios te vale para empezar, ¿no? El tema de la calidad. En el tema de la calidad, bueno, hemos puesto aquí
Pues bueno, el tema de la calidad es fundamental. Ahí se ve pequeñísimo, ¿no? Para cada entidad existente hay que determinar por parte del data owner. El data owner es el responsable de los datos. O sea, yo tengo que hablar con el data owner para poder utilizar sus datos. Entonces, pues hay que definir las reglas de calidad de cada dato, ¿no? O al menos validarlas con el data owner. O sea, hay que saber cómo tenemos la calidad de los datos. Para cada nuevo dato que se incorpora a una unidad y nuevas unidades, determinar esa calidad. Yo quiero incluir otro dataset, pues tengo que analizarlo, tengo que ver qué calidad tiene. Detallar qué datos se deben chequear con datos maestros, las reference data. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos múltiples datos maestros y ahí tenemos un problema. Nosotros lo estamos sufriendo y todo el mundo lo está sufriendo, ¿no? Cuando entra en estos temas. Es muy importante evaluar y proponer mejoras del tratamiento actual con la garantía de calidad del dato. Hay que mejorar esa calidad del dato, es fundamental. Es importante también monitorizar la calidad de los datos con reglas de calidad, que sea automático. Una vez has identificado la calidad, cómo tienes que tener la calidad, identificas las reglas, las aplicas y eso hay que automatizarlo, ¿no? Y finalmente, definir un circuito de escalado de problemas de calidad de origen y corrección de los mismos. O sea, ¿quién va a hacer? Yo me acuerdo en una reunión y me dicen, nosotros validamos la calidad, pero no hacemos la remediación. O sea, no corregimos. Somos el gobierno del dato de un ministerio. Nosotros identificamos, pero no los rectificamos. Los tienen que rectificar en origen, aunque la herramienta lo permite. Yo, cuando me levanto, es que ya esto ya... Vale, pues la seguridad. Nos hemos quedado justo aquí, no hemos podido hacer el taller de seguridad, que era una palabra encriptada que había que desencriptarla, ¿no? Y básicamente, conclusiones, importante. El negocio ahora quiere utilizar la IA. Y quiero utilizar la IA, vale, muy bien, el azúcar, ¿no? Entonces tengo el gobierno... La manzana y el azúcar. Para que claro, tienes comida sana, que es el gobierno del dato. ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia el gobierno del dato. Debería ir antes de ir a la IA, pero el negocio va directo a la IA. Al azúcar. Al azúcar. Y entonces ahí tenemos un problema, porque la IA no va a funcionar bien. Por mucho que te empeñes, si no tienes la calidad del dato, no va a funcionar. Hay muchas fotos, si queréis lo compartimos luego, porque hay muchas fotos a la slide. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues seguro que para nuestras oficinas del Gobierno del Dato también toda esta experiencia nos va a servir. Taller 5, programas y genes. Marifé y Diana. Ya sabéis que cuando me pongo de pie es que ya hay que ir acortando porque si no se nos va a enfriar la cena. Vale. Bueno, yo me he traído esto en el móvil, no me vaya a pasar lo mismo que a José María, que no lo vaya a ver porque igual nos ha quedado un poco pequeño algunas letras. Bueno, entonces aquí ya vamos, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? Aquí está ya. Vale. Bueno, nuestro taller SIGENES era sobre el proyecto SIGENES, un sistema de información que es una biblioteca de variantes para consolidar las variantes significativas de todo el Sistema Nacional de Salud. Agradecer en primer lugar la participación de los dinamizadores que han estado completamente implicados y han ayudado muchísimo al objetivo del taller. El objetivo del taller era básicamente que contribuyeran a diseñar esa biblioteca de variantes. Nosotros estamos trabajando en esto desde el Ministerio junto con un grupo de expertos de las comunidades, o sea, está formado un grupo desde hace meses, pero todavía hay muchísimo camino que recorrer y ese era el objetivo. Entonces, muchas gracias a los dinamizadores, en primer lugar, por la dedicación y por las energías que han puesto y el interés. Y vamos ya a las conclusiones. Hemos dividido en varios puntos de interés en los cuales queríamos la opinión de ellos. En primer lugar, el contenido de la biblioteca de variantes, y ahí se han identificado una serie de necesidades. Por ejemplo, la necesidad de empezar con áreas en las que haya una evidencia clara y por fases. Cáncer hereditario, otras enfermedades hereditarias, cáncer somático. Esas han sido las conclusiones en este sentido. Luego, una necesidad de estándares de calidad y generación del dato genómico.
También se ha hablado de necesidad de incluir la codificación de diagnósticos y fenotipos. En todo el taller pues, ha estado muy presente la parte de normalización, de estandarización, de interoperabilidad. Y como retos han identificado en lo que es este punto de contenido de la biblioteca de variantes, que hay que actualizar anotaciones, definir tiempos. La clasificación de las variantes no va a ser uniforme, sino que dependerá del paciente y habrá variabilidad. Quedan unas preguntas abiertas, como por ejemplo si incluirá variantes patogénicas y probablemente patogénicas, y qué hacemos con las variantes de significado incierto. Todas estas cuestiones pues también no nos son ajenas, las hemos estado ya trabajando en el grupo de trabajo que tenemos, pero son muy acertadas. El segundo aspecto sobre el que se ha querido discutir es sobre infraestructura y recursos humanos, y se ha hablado de cuál tiene que ser la infraestructura necesaria. Por un lado, los secuenciadores. Por otro lado, computación para análisis, modelo y software para computación on-premise y en nube, según las capacidades y recursos definidos por las comunidades autónomas. Este punto entra dentro del ámbito de las comunidades autónomas. Nuestros sistemas IGENES sería el nodo central, digamos. Las comunidades autónomas son las que hacen secuenciación y las que guardan este tipo de datos. El nodo central solamente guarda datos de variantes, no de pacientes, pero es completamente pertinente porque permite pues, distinguir los ámbitos de actuación. Se ha hablado también de un modelo para garantizar la equidad por comunidad autónoma y la necesidad de separar la secuenciación del análisis de datos. El punto puede ser fijo o puede ser temporal de acuerdo a las capacidades de los hospitales, pero se ha incidido en esta importancia de separar estas dos partes. Y respecto a los recursos humanos, pues se identifica la necesidad de bioinformáticos, expertos en análisis de datos genómicos para garantizar la calidad del dato a integrar en la biblioteca de variantes. Muy interesante. Respecto a la calidad de los datos, que es otro de los aspectos que se ha discutido, se ha identificado necesidades. Estandarizar el modelo semántico de datos, claramente. Necesidades aplicables a los profesionales y vinculado a la historia del paciente, pues claramente. Los retos, estándares consensuados, y aquí como ventaja se señala que partimos de un campo por construir, y evitar silos y datos secuestrados por las aplicaciones. Esto es muy importante y es una cosa pues, que se da mucho a nivel de comunidad autónoma, que es donde se ha estado trabajando la parte de la secuenciación. Como soluciones o retos o hitos se define pues, definir profesionales, formarlos, simplificar los procesos y como preguntas abiertas se plantean cómo sabemos que el dato es correcto. Esto es muy importante, la corrección de los datos, el control de calidad de los datos y establecer los criterios por los cuales entendemos que un dato es correcto o no es correcto, que un registro que llega hay que guardarlo o hay que eliminarlo porque es duplicado o porque es incorrecto. Esos son criterios que hay que establecer y ahí hay también un camino que recorrer bastante difícil. Dependencias con los modelos de interoperabilidad que deben ser únicos y con el uso secundario de los datos. El sistema de momento nace con el alcance de uso primario, pero el uso secundario hay que ya preverlo desde la concepción del sistema. Bueno, seguimos. Respecto a integración e interoperabilidad, en este grupo se ha hablado de la homogeneización de los pipelines bioinformáticos, los procesos dentro de las comunidades autónomas que se definen para la secuenciación, el análisis de los datos, las consultas a bibliotecas mundiales o a la biblioteca nacional, que deben ser homogéneos en las comunidades autónomas. También la interoperabilidad con las mismas herramientas y los mismos catálogos, que son los cimientos, y la gobernanza del dato para interoperabilidad con mesas de expertos. La constitución de mesas de expertos
que decidan si una variante se anota en la biblioteca o si un registro es igual a otro o si un registro no es válido, esas decisiones tienen que tomarse en el seno de una mesa de expertos o comité o como lo queramos llamar, pero que tendrá que formarse. Respecto a la anotación, actualización y consulta de la biblioteca de variantes, se destaca que tiene un valor local, es decir, hay bases de datos mundiales con millones de registros sobre variantes. Entonces, ¿por qué hacemos nosotros una biblioteca de variantes nacional que será como una gota de agua en un océano? Pues tiene un valor local porque hay variantes que se presentan pues en España o en una zona determinada y eso tiene interés para los expertos, para los profesionales. La frecuencia poblacional, anotaciones negativas, variantes no presentes en bases de datos internacionales, que también, revisión periódica o expertos supervisores. Estos son aspectos que se han sacado y que nosotros también los tendremos en cuenta a la hora de diseñar la biblioteca. Respecto al uso secundario de los datos, que era también otro de los temas, pues se establece o se identifican unas necesidades de una normativa clara, consentimiento informado que debe contemplar el uso secundario de los datos y la posibilidad de revocar ese consentimiento. Todo esto, claro, alineado con el reglamento del espacio europeo de datos, que lo tenemos ya encima y que tenemos que empezar a pensar, vamos, que ya estamos pensando en él. También necesidad de una infraestructura robusta, que sea una base de datos segura, bajo premisas de anonimización. El caso de la biblioteca de variantes es una biblioteca de variantes, no de pacientes. Sin embargo, también hay que tener en consideración estas cosas porque en la biblioteca de variantes, pues a lo mejor hay que indicar la fecha de nacimiento de una persona y el lugar de residencia, si queremos saber cuál es la zona a la que aplica la variante y según qué casos eso podría identificar a una persona. Pero bueno, eso son cosas que hay que tener en cuenta. Solicitud de acceso para investigación, sí, y la interoperabilidad. Esas son necesidades que habría que cubrir para el uso secundario. ¿Qué retos? Pues identifican la sostenibilidad, el mantenimiento de la plataforma, la conexión de datos con laboratorios externos, la integración con la inteligencia artificial para el procesamiento de todos los datos, aspectos como el retorno de la inversión o los sesgos por comunidad autónoma según haya o no uso secundario. Muy bien. Respecto a las preguntas clave que se han identificado, pues la hoja de información del paciente que explique el uso secundario, la continuidad del programa SIGENES y si llegará a tiempo. Muy bien. También se han dado unos indicadores como declarar la fuente de uso secundario de datos en los artículos, proyectos, etcétera, muy bien, o conocer el porcentaje de uso secundario por comunidad autónoma. Aspectos que se han identificado que yo creo que están realmente muy bien. Y respecto a seguridad, ya, bueno, venga, que ya casi, ya no, vale. Se pasa el tiempo muy rápido. Sí, es verdad, sí. Los otros han estado más. Bueno. Bueno, venga. Nada, que ya está casi. A ver, la seguridad y protección de datos y aspectos éticos. Sí, teníamos un dinamizador muy comprometido con la protección de los datos y de ese grupo pues, han salido estos comentarios. El tratamiento de datos genéticos tiene la consideración de categoría especial de datos personales, efectivamente, y aunque la biblioteca está de variantes, es de variantes y no de pacientes, como he dicho, también, como he dicho, puede haber casos en los que la información que se meta de cada variante sí que permita identificar a una persona, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. El tratamiento de datos genéticos requiere evaluación del impacto de protección de datos, un buen punto, que cuesta muchísimo trabajo además. El consentimiento informado, normalización a nivel nacional, consentimiento para todos los usos necesarios, luego la ética de la prueba genética, que debe cumplir los 3 principios éticos de no maleficencia y beneficencia, autonomía, equidad y justicia. Vale.
Y respecto a los casos de uso, que también teníamos ahí unos casos de uso que queríamos que pues, los valoraran y vieran, pues, propusieran otros, pues se dice, ¿cómo hacer que la biblioteca sea realmente útil? Se plantean esa pregunta. Dice, diseñar y poner a disposición de las comunidades herramientas y cuadros de mando, normalizar la información de variantes para luego integrar a nivel centralizado, muy importante. También la posibilidad de generar alarmas ante variantes, no tener que ir a buscar la variante, sino incorporar un gestor de notificaciones, que cada profesional pueda incorporar sus propias alertas, eso ya es más una cuestión de la parametrización o la configuración de la herramienta. También Sigenes debe aportar valor a la clínica, lógicamente, y luego nos recomiendan ver la película Gattaca. Bueno, pues con esto ya paso la palabra a Diana para que haga el cierre, pero no sin antes aprovechar para agradecerle la dedicación en la preparación del taller y también en la recopilación de las conclusiones. Adelante. Gracias, Marifé. Siendo rápida para dar unas indicaciones a este grupo de expertos que trabaja en Sigenes y también a los futuros grupos de trabajo, ¿no? Pues nuestras conclusiones para avanzar en esa implementación de la medicina personalizada de precisión en la parte asistencial. Pues la primera es la necesidad de educación, divulgación, formación y captación de usuarios y capacitación, de usuarios y profesionales sanitarios y no sanitarios, pues especialistas en genética médica, en genética clínica de laboratorio, también especialistas en genómica, en ciencias de la vida, formación para profesionales sanitarios, nuevos perfiles también en el SNS, con los que no contamos ahora, ¿no? Como puede ser bioinformáticos, científicos de datos y también divulgación y participación ciudadana. También sería importante tener un grupo de trabajo dedicado al liderazgo y gobernanza, otro modelo de atención sanitaria integral, interdisciplinar y en red, otro que dé impulso a la investigación, innovación y a la transferencia asistencial, no ese uso secundario de datos, pero que también se transfiera luego a la clínica. La estrategia coordinada a nivel nacional de medicina genómica, ¿no? Con un soporte del SNS constante, y una estrategia de salud y transformación digital, integración y uso de datos que es básica tanto en el espacio de datos, pero también en genómica, porque el dato genómico al fin y al cabo va a ser un dato más. Luego es necesario un marco ético y legal que todavía está en definición. Y, por último, pues una inversión continua y financiación de todas las capacidades que se necesitan. Muchas gracias a los dinamizadores y a los participantes en el taller. Y, bueno, pues decir que a nosotros se nos ha ido un poco el tiempo también en el taller, presentando, ¿no? Dando, bueno, pues toda esa información sobre el contexto genómico, porque es un área emergente donde hay que hacer primero una introducción siempre larga y luego ya pasar a discutir. Sí. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Llegamos ya al último taller, cómo gobernar la IA y no perderse en el intento. Beni, Rosón, David Fernández, como sois los últimos, pues vosotros veréis. Yo voy a hacer una cosita muy rápida. Agradeceros a los colaboradores la dinamización del taller, que estuvieseis ahí intensos, y a las personas que participaron. Y como quien se le ocurrió fue David y yo hice de telonero, de presentador y de telonero, lo dejo aquí solito en el escenario, que lo hará fenomenal, y así solo somos uno, que sabéis que yo tengo tendencia al rollo y yo creo que seremos concisos y tal. Y yo quiero darle la enhorabuena a David por el trabajo hecho ya de antemano. Muchas gracias. Bueno, pues primero dar las gracias a las 6 y a todos los dinamizadores del taller, porque la verdad que para ser la primera experiencia ha sido muy buena y muy participativa. Hemos hecho un taller con Beni, que Beni ha decidido las preguntas, las ha definido él, muy bien definidas para el tema del gobierno de la IA. Se ha hecho una dinámica de 4 bloques de preguntas, alguno tenía 3 preguntas, otro tenía 6, pero lo bueno ha sido que se ha hecho a través de una encuesta en el teléfono móvil, que se han descargado todos los participantes, se han ido contestando en tiempo real a medida que se le iban proponiendo los retos, con lo cual
hemos trabajado mucho en tiempo real, pasando el micrófono, y aparte de cómo veíamos que avanzaban las votaciones y cómo la gente lo que pensaba, hemos tenido respuestas, más de 120 respuestas de texto, que nos daban el pulso de cada uno de los resultados. Hemos tenido alta participación, o sea, casi todo el mundo se ha descargado la aplicación. Hemos tenido encuestas completas, o sea, de todas las preguntas, de más de 25 preguntas. Y todos los resultados y todas las estadísticas están a disposición en la Secretaría Técnica de la 6, que se las he enviado y las hemos descargado, pues están a vuestra disposición y conviene leerlas porque ha sido un tema interesante, sobre todo lo que opina la gente. Yo quería que fuera un taller muy participativo. Como conclusiones, pues las conclusiones es que lo primero que se ha propuesto ha sido una cogobernanza que pueda aplicarse en considerando a todos los profesionales médicos. O sea, esto lo tenemos que llevar entre todos. No hay un foco único del uso de la IA. O sea, ahora mismo tenemos que dar el control a todos los participantes y sí saber dentro de la gobernanza qué rol ocupa cada uno de ellos. Sobre todo lo que tenemos que dar, que ha sido la conclusión, tenemos que dar al médico una herramienta que facilita el diagnóstico. Tenemos que formar a los profesionales y ponérselo a disposición y tenemos que estar a lo que ellos digan, o sea, tenemos que entenderlos. No podemos imponer nada, o sea, ahora mismo y no podemos imponer porque se ha detectado muy fuerte, porque ha habido mucho profesional médico y ha habido un anestesista, ha habido médicos que tienen mucho miedo a la IA. O sea, la ven como una amenaza, la rechazan y esto no es así. O sea, dentro del taller les hemos estado intentando convencer de que esto veníamos a ayudarles y ellos seguían empeñados en que no, que les iban a quitar el trabajo. El anestesista decía, ahora mismo hay 4 anestesistas y mañana cuando revise las imágenes la IA, pues vais a necesitar 1. Dice, y nos vamos a quedar sin trabajo. Eso es muy duro, o sea, para oírlo de un profesional. Y aquí no sobra ningún profesional médico. Lo que hay que hacer es que sean más eficientes, más rentables y que hagan un mejor diagnóstico. Para eso está la IA. Luego, a partir de ahí, se analizó cómo teníamos que sacar los datos para que la IA lo tuviéramos. Aquí se ha hablado mucho del tema de los datos. El dato es el que tenemos y hay que trabajar con él. Lo que sí que tenemos que hacerle al profesional es que la guía de adquisición de esos datos médicos o de esas imágenes la tienen que respetar, porque si no la IA no va a funcionar. O sea, si tú enseñas al algoritmo con datos erróneos, esto no funciona. O sea, y estamos haciendo unos programas de caja negra. Dentro no sabemos lo que hacen cuando entrenamos las redes. Realmente tú tienes la entrada y tienes la salida y puedes medir el resultado, lo que estás acertando. Pero eso se lo tenemos que explicar muy claro al médico porque si no, no confía en nosotros. La definición de casos de uso también ha salido. Tenemos que tener una definición de casos de uso y de la normativa aplicable. O sea, aquí en muchos sitios se empiezan a pedir algoritmos de marcaje 2B, clase 3 y hay veces que no son necesarias esas clasificaciones. Lo que pasa es que por pedir, pues empiezan a pedir. Y aquí lo que hay que definir muy bien es el caso de uso. También se ha trabajado mucho en esa parte dentro del taller. Y dentro de las respuestas que hay en la encuesta, que la podéis tener en la Secretaría Técnica, se puede ver. Y luego, a partir de ahí, se habló también de la planificación, de cómo se introduce la IA en un entorno que es complicado. O sea, que el usuario sanitario es complicado cómo se puede meter y cómo hay que mediar con los profesionales para que ellos sean más eficientes. Entonces, tenemos que apoyarnos muchísimo los médicos. Y ya por último, hemos hablado de la regulación del Gobierno de la IA. En las estadísticas de todos los que han contestado, hemos visto que hay una regulación suficiente, o sea, la consideran ya suficiente de lo que hay, cumple ampliamente la norma ISO lo cubre, o sea, lo cubre completamente la norma ISO, lo que pasa es que cumplir entera la norma ISO es bastante difícil aplicarlo. Lo mejor del taller, lo que más me ha gustado, y yo creo que a los participantes también, ha sido que ha habido mucho no informático dentro del taller. Y eso nos ha dado la realidad del pulso del mercado, o sea, de cuál es el miedo del médico, cuál es el miedo del anestesista, cuál es el miedo del radiólogo, y tenemos que trabajar para ellos. Esa es la conclusión que nosotros tenemos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por aguantar aquí hasta el final y ahora ya nos vamos a la parte lúdica. Gracias.